Estimados amigos, en nuestro enfoque de hoy vamos a tocar un tema bastante álgido en estos días en la economía venezolana, como es la inminente alza de las tasas de interés. En uno de los primeros programas de esta serie Enfoque, nosotros analizábamos precisamente el comportamiento de las tasas de interés en Venezuela. Y en esa oportunidad nosotros definíamos la tasa de interés no como otra cosa, sino como el precio que existía en un mercado muy especial que es el mercado monetario y financiero. En consecuencia, también se puede definir la tasa de interés como el precio que tienen lo que se denominan los fondos prestables, los recursos financieros disponibles para el préstamo. Y por lo tanto se puede decir o hablar de tasas de interés activas, que son las tasas de interés que cobran los bancos por prestar su dinero a sus clientes, o lo que es lo mismo, los intereses que pagan los prestatarios del banco, y también las tasas de interés pasivas, que no son otra cosa que las tasas de interés que paga el banco a sus depositantes para así atraer recursos y con esa disponibilidad de depósitos o de fondos poder realizar sus actividades de crédito. Pues bien, estas dos tasas, la tasa de interés activas y las pasivas, evolucionan paralelamente, evolucionan en una forma bastante similar, pero las tasas activas normalmente son ligeramente superiores a las pasivas en 1, 2 o 3 puntos porcentuales, y en ese diferencial entre lo que el banco paga a sus depositantes y lo que el banco cobra a las personas a quienes les presta recursos financieros, se origina fundamentalmente una de las principales fuentes de ingreso del sistema bancario. Ahora bien, ¿de qué depende el establecimiento de este precio en ese mercado financiero? Bueno, al igual que en cualquier mercado, donde el precio se fije libremente por las fuerzas de oferta y demanda, en el caso del mercado monetario y financiero, el precio del dinero, el precio del crédito, el precio del financiamiento, también se fija por la oferta y la demanda de que son objeto estos fondos prestables. En consecuencia, cuando existe una sobreabundancia de dinero, cuando existe mucha disponibilidad de crédito, el precio de ese crédito tiende a bajar, las tasas de interés tienden a bajar, simplemente porque el producto que se transa en ese mercado es relativamente abundante. Sin embargo, cuando el Banco Central, por ejemplo, impone una política monetaria de carácter restrictivo, es decir, restringe la cantidad de asistencia financiera que da el Banco Central a los bancos comerciales, o les exige a los bancos comerciales que mantengan un alto porcentaje de sus depósitos en forma de reservas requeridas, pues de reserva mínima, pues todo ello limita la cantidad de disponibilidad de crédito y eso tiende a hacer elevar las tasas de interés, de nuevo en un mercado financiero donde el precio de ese mercado, las tasas de interés, se determinen libremente por el juego de oferta y demanda. Sin embargo, esas no son las únicas razones que llevan en un momento dado a la fijación de las tasas de interés. Existen otra serie de factores, tales como, por ejemplo, las tasas de interés que existan en otros mercados internacionales o en otras partes del mundo. Así, por ejemplo, cuando en los Estados Unidos, en el año 1979, a fines de los años 70 y comienzos de la década de los años 80, se implantó una política monetaria muy restrictiva por parte del Banco Central de ese país, por el Federal Reserve, las tasas de interés en los Estados Unidos aumentaron exorbitantemente. Por primera vez y de una forma casi impensable hasta ese momento, las tasas de interés llegaron a superar el 20% en los Estados Unidos, que eran niveles absolutamente desconocidos en esa economía. Y esto trajo como consecuencia que todas las demás economías del mundo tendieran a elevar sus propias tasas de interés para evitar que se produjesen movimientos masivos de capitales de las economías europeas o de la economía japonesa o de las economías latinoamericanas hacia los Estados Unidos, buscando esos altos intereses que podían ganar o que podía ganar cualquier persona simplemente con depositar sus recursos financieros en un banco norteamericano. Fíjense entonces ustedes en este caso que como las tasas de interés en los Estados Unidos aumentaron, eso llevó a una elevación generalizada de las tasas de interés en el mundo entero, ya que el precio del crédito, en las tasas de interés en el principal mercado financiero, como era el mercado norteamericano, trajo como consecuencia esa reacción generalizada en las tasas de interés en otros mercados financieros, y Venezuela no fue ni mucho menos excepción a esta norma. Sin embargo, existe otro factor esencial y fundamental en la determinación de las tasas de interés, que la vamos a examinar con más detenimiento una vez que regresemos de comerciales, que son precisamente las expectativas inflacionarias. ¿Qué espera el público que va a suceder
con los precios dentro de una economía. Al regreso de estos compromisos vamos entonces a analizar por qué esa expectativa inflacionaria, por qué lo que prevé la gente que va a suceder con los precios tiene una importancia capital en la determinación de las tasas de interés. Ya volvemos. Vamos a entrar al juego. Yo no sé qué onda, mira, Aldo. Comentábamos al final de la sección anterior que uno de los factores que más influye en la determinación de las tasas de interés en cualquier economía era el recrudecimiento de las expectativas inflacionarias del público. En efecto, cuando los miembros de una sociedad prevén o anticipan que los precios van a acelerarse en su proceso expansivo, en su proceso de crecimiento, lo que es lo mismo que va a recrudecerse la inflación dentro de esa economía, tiende esto a reflejarse en las tasas de interés, ya que si esas tasas de interés, si ese precio del mercado financiero no reacciona conjuntamente o paralelamente a esas expectativas inflacionarias, se pueden producir una serie de desequilibrios que a fin de cuentas producen una serie de factores negativos dentro de la economía. Vamos a explicarnos quizás un poco mejor con respecto a este aspecto. Y quizás uno de los ejemplos más claros para explicar esta situación es precisamente lo que sucedió en nuestra economía a lo largo de 1987 y 1988, cuando el ejecutivo de la pasada administración decidió congelar las tasas de interés o pretender congelar las tasas de interés a unos niveles similares a los existentes hasta 1985, es decir, una tasa de 13,5% para los préstamos y una tasa de 10% para los depósitos. Sin embargo, la expectativa inflacionaria que se vivió durante esos años, en el 87 y en el 88, oscilaba en torno al 30% por año, lo cual significaba que la gente veía la posibilidad de demandar un crédito, pedir un crédito pagando solamente el 13,5%, con lo que se obtenía dinero o recursos en cantidades importantes, y con esos recursos comprar cualquier cosa, un automóvil, un apartamento, una nevera, un bien durable, un terreno, que aumentase de precio con la inflación a razón de un 30%, un 40% por año. Por lo tanto, esto implicaba que esa inversión le podía generar un rendimiento del 30 o el 40%, y el costo en que esa persona tenía que incurrir para realizar esa inversión, que era precisamente lo que tenía que pagar por interés por su préstamo, era solamente 13,5%. Esto es lo que nos llevaba a nosotros a identificar como el mejor negocio que se podía hacer en Venezuela hasta entonces, inclusive hasta principios del presente año, era pedir prestado, simplemente porque pidiendo prestado, incurriendo en un bajo costo, yo podía, utilizando ese dinero, adquirir una cosa que aumentase de valor en una forma sustancial y por lo tanto beneficiarme tremendamente. Esto llevó entonces a los venezolanos a realizar unas demandas especulativas y masivas de crédito en el mercado financiero local, pidiendo prestado prácticamente cualquier cantidad de dinero que un banco estuviese dispuesto a otorgar. Y esto obviamente generó una situación de sobredemanda de crédito, había una demanda abundantísima de crédito, que simplemente los bancos cada vez se sentían más imposibilitados o limitados a poder satisfacer, simplemente porque simultáneamente los bancos veían que las posibilidades que ellos tenían de ir captando depósitos del público se hacían cada vez menores, porque los bancos nada más pagaban un 10% por los depósitos a plazo, pero resulta que cualquier ahorrista que veía que al depositar el 1 de enero de un año, vamos a poner 1 millón de bolívares a un lapso, por un periodo de un año, él al cabo de un año solamente iba a ganar el 10%, que era lo que pagaba el interés, pero la inflación le iba a haber deteriorado el poder adquisitivo de ese 1 millón de bolívares en un 30%, es decir, perdía un 30% por la inflación y solamente ganaba un 10% por las tasas de interés. Este último concepto es lo que los economistas identificamos como una situación de tasas de interés reales negativas. La tasa de interés real se define como la diferencia entre la tasa de interés nominal, la tasa de interés que existe en el mercado, menos la tasa esperada de inflación. Y hago énfasis en la palabra esperada de inflación,
porque el público lo que compara es cuál es la tasa de interés, cuál sería el costo en que yo incurriría, por ejemplo, al pedir prestado dinero en la plaza, y cuál es la tasa que yo preveo se va a producir en materia inflacionaria dentro de una economía. En la medida en que esa tasa esperada de inflación sea mayor que la tasa de interés existente en el mercado, surgen entonces situaciones de tasas de interés reales negativas, que son las que llevan pues a todo este proceso de distorsión. En efecto, si nosotros para el año 1989 estamos esperando un recrudecimiento inflacionario en Venezuela, con toda lógica, simplemente porque buena parte de los mayores ingresos que va a ir buscando o captar el sector público van a proceder de mayores tarifas de los servicios públicos, de mayores aranceles de importación, de mayor precio de la gasolina, de mayor precio de los fertilizantes, de mayor precio de productos producidos por empresas del Estado y también generados por incrementos en, digamos, en el costo de la divisa, en el costo del dólar, debido a la devaluación que inminentemente va a sufrir el bolívar, o va a continuar sufriendo el bolívar a lo largo del año 1989, pues todo ello no significa otra cosa que la elevación o la sumatoria de un conjunto de factores que van a elevar los costos de producción y que por lo tanto se van a traducir en presiones alcistas en los precios. Si a esto agregamos el inminente ajuste en los sueldos y salarios, que también significa un nuevo aumento en un costo de producción, pues es obvio que en Venezuela en el año 1989 se va a presentar una situación de recrudecimiento inflacionario por la vía de costos, lo que los economistas llamamos una presión inflacionaria por presión de costos. Pues bien, si el público prevé que esa aceleración, ese recrudecimiento inflacionario va a estar, por ejemplo, en el 40 o en el 50 o en el 60%, realmente no tengo una cifra, y no con esto no quiero hablar de una cifra exacta, pero pongamos para decir cualquier cifra el 50%, pues simplemente ello lo que va a llevar al público es a comparar cuál es esa tasa esperada de inflación versus las tasas de interés. Si las tasas de interés, por ejemplo, se ajustan a un nivel de solamente el 30% y se pretende mantener esas tasas de interés a ese nivel entre 30 y 35% a lo largo de 1989, porque se supone que tasas de interés más altas que esas van a generar una situación indeseable en la economía, van a generar desajustes en la economía, va a llevar a muchas personas que tienen crédito simplemente a no poder cancelar sus obligaciones financieras, o va a llevar a muchas personas que antes estarían dispuestas a invertir, a no invertir ante el alto costo del financiamiento para la cobertura o financiamiento de ese proyecto de inversión, valga la redundancia, pues entonces simplemente van a surgir en ese caso, en nuestra economía, una situación de tasas de interés reales negativas. Y esto va a traer una serie de distorsiones dentro de nuestra economía, simplemente porque los venezolanos vamos a enterarnos muy rápidamente del buen negocio que es pedir prestado, incluso a esas altísimas tasas de interés de 30 o 35%, pero que con esos recursos podamos nosotros adquirir o una casa o un automóvil, una nevera, lo mismo que ya explicábamos para los años anteriores, o cualquier cosa que se prevea que va a aumentar de valor en un promedio de un 50% debido a que esa es la inflación que se espera se va a producir en nuestra economía a lo largo de este año. Y que por lo tanto eso lleve a una situación de sobredemanda de crédito muy abundante, que a su vez se traduzca en la medida en que esa sobredemanda de crédito sea satisfecha, sea cubierta por el sector financiero o por el sector bancario del país, se traduzca en un incremento importante de la demanda. Pues bien, si ese incremento de la demanda se produce, ¿qué es lo que va a suceder? Pues simplemente lo que va a terminar sucediendo es que a lo mejor la presión inflacionaria no va a ser esa presión inflacionaria esperada del 40 o el 50% de que venimos hablando y que se prevé se va a materializar debido a la expansión de los costos de producción, sino que va a aparecer un nuevo factor inflacionario que va a sumarse a aquellos incrementos en los costos de producción, que es precisamente el exceso de demanda que pudiera darse dentro de nuestra economía, porque al haber un crédito abundante, eso posibilita las demanda en magnitudes de consideración, posibilidades de consumo de la población en magnitudes de relativa consideración, que se estimulan precisamente como un mecanismo para protegerse de la inflación. Hay que comprar cualquier cosa que preserve su valor en un esquema inflacionario. Si yo me compro una nevera hoy, esa nevera va a valer mucho más dentro de un año y eso me defiende contra la inflación. Pues entonces aquí lo que puede suceder es que a aquel factor inflacionario de presión de costos
se sume otro factor que sea el del exceso de demanda. Es decir, que surja también un segundo tipo de inflación, que es la inflación por empuje de demanda. Toda esta situación a su vez puede reflejarse en una forma muy directa y muy contundente sobre el tipo de cambio, porque en la medida en que el tipo de cambio va siendo determinado, digámoslo así, por las fuerzas de oferta y demanda, pues en esa misma medida, al haber un dinero relativamente barato, y si surge la expectativa de que aquella presión inflacionaria va a hacer que también el dólar se devalúe a lo largo del año 1989, pues eso puede llevar a las personas a pedir prestado dinero, aunque sea a un alto costo, y con ello comprar dólares, si la previsión del público es que esos dólares se van a devaluar en una cantidad mayor a ese 30% o ese 35% que cuesta el financiamiento. Esto entonces no solamente estimularía, ya les digo, la demanda de productos internos, de apartamentos, automóviles, neveras, lavadoras, etcétera, sino que también estimularía grandemente posiblemente la demanda de dólares, y que ello se traduzca en situaciones de presión sobre el tipo de cambio que hagan más intenso el proceso de ajuste del tipo de cambio, el proceso de depreciación o de evaluación de nuestro signo monetario con respecto a la divisa o con respecto al dólar. Ahora bien, ¿cómo entonces reaccionaría o cómo tendería a reaccionar el mercado financiero ante una situación como esta? Bueno, simplemente un mercado financiero que ve que al principio estaba buscando el establecimiento de un tipo de cambio en torno al 30 o al 35%, pero que ve que esa tasa de cambio del 30 o 35%, perdón, tasa de interés de 30 o 35%, no es suficiente porque genera una sobredemanda de crédito, y de crédito típicamente especulativo, lo que llamamos los economistas el crédito especulativo, sin connotaciones peyorativas, no es otra cosa que el tipo de crédito, digamos, utilizado para esos fines, para ver cómo me puedo yo proteger contra el fenómeno inflacionario, que es perfectamente válido en el caso de cualquier economía que se presente. Pues simplemente se va a presentar entonces una situación de sobredemanda de crédito, porque además de esa demanda estimulada de crédito especulativo, va a haber también un incremento perfectamente legítimo, lógico y esperable en la demanda de crédito de las unidades de producción de las empresas, porque en la medida en que estas empresas vean incrementado sus costos de producción, porque tienen que pagar mayores tarifas, tienen que pagar mayores aranceles, mayores costos de transporte por la gasolina, mayores sueldos y salarios, mayores costos por los productos que importan, pues obviamente estas personas van a necesitar también, o van a tener unos mayores requerimientos de financiamiento, sus necesidades de capital de trabajo van a aumentar y por lo tanto su demanda de crédito va a aumentar. ¿Cómo entonces van a poder distinguir los bancos entre lo que es realmente un incremento de demanda legítima de crédito y lo que es un incremento de demanda especulativa de crédito? Y ahí surgen entonces los verdaderos problemas de estrechez de liquidez, de desequilibrios dentro de una economía, de entrabamiento en las posibilidades de producción de una economía, que son tan indeseables y que a la vez inclusive se traducen en el reforzamiento de presiones inflacionarias adicionales. Vamos a cumplir unos compromisos, al regreso vamos a continuar viendo este proceso, digámoslo así, y a su vez tratar de ver cómo entonces reaccionarían las tasas de interés, cómo reaccionaría ese precio en el mercado financiero, en un mercado financiero donde existe esta situación de sobredemanda de crédito por exceso de crédito especulativo y por mayores requerimientos de capital de trabajo de la empresa, y a su vez tratar de determinar cómo se podrían afectar los miembros de la sociedad por este comportamiento de las tasas de interés, y qué se pudiera hacer para evitar que, digamos, la gran masa poblacional, particularmente la masa poblacional con menores niveles de ingreso, pudiera salvarse o verse no tan afectada por esta situación de elevación de las tasas de interés. Ya regresamos. Cuando surge en el mercado financiero una situación de sobredemanda de crédito como la que describíamos minutos atrás, simplemente el precio de esa cosa o producto que se llama crédito, las tasas de interés tienden a subir. Ello incluso se produce aun cuando las autoridades monetarias y económicas de una economía pretendieran congelar esas tasas de interés, como sucedió en el año 1987-1988, cuando el Banco Central decía y trataba de imponerle a los bancos comerciales que no podían cobrar más de 13,5% por los préstamos y no podían pagar más
de 10% por los depósitos, resulta que nadie obtenía un préstamo a 13,5%, todo el mundo tenía que pagar una tasa efectiva, una tasa de verdad sustancialmente mayor a ese 13,5%, debido pues a que había el precio de ese producto llamado crédito era objeto de una situación de sobredemanda. Incluso si el gobierno, digamos, a los fines de proteger los intereses de un segmento de la población, por ejemplo, de la población con menores ingresos, decidiera congelar las tasas de interés, por ejemplo, que se cobra algunos préstamos, como por ejemplo los préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda de interés social, eso prácticamente haría inevitable la aparición de una serie de distorsiones dentro del mercado, porque prácticamente el crédito hipotecario tendería a desaparecer. A la larga, el crédito hipotecario tendería a desaparecer si las tasas de interés para todo el resto de las operaciones financieras del país están, por ejemplo, en el orden del 35-40% y se pretende congelar una tasa de interés al orden del 13,5% para los préstamos hipotecarios. Ello simplemente lo que se traduciría sería simplemente en una desaparición del mercado de financiamiento de largo plazo en Venezuela, como sucedió en otras economías inflacionarias como la Argentina, la brasilera, donde no existen préstamos de largo plazo. Los préstamos que se dan allí son por una semana o con plazos de un mes al máximo, y entonces la gente, para comprar cualquier cosa, como un apartamento, un terreno, un automóvil, lo que hace es reunirse, digamos así, en lo que llamamos en el argot criollo una polla, donde se reúne un conjunto de personas y entonces deciden, se comprometen cada una de esas personas, en el caso por ejemplo de que decidan comprar un automóvil, a que cada mes todas esas personas dan un 20avo del precio del automóvil en ese momento, y entonces cada mes ese grupo puede comprar un automóvil que se sortea entre los miembros del grupo. A uno de esos miembros del grupo le tocará el automóvil el primer mes, otro tendrá que esperarse hasta 20 meses para obtener su automóvil, pero simplemente se tienen que acudir a esos mecanismos porque no existe la asistencia financiera de largo plazo, y por lo tanto olvidémonos de poder comprar un apartamento, una casita con una hipoteca de 15 o 20 años o de 10 años como estamos acostumbrados, ya que todas esas transacciones se tendrían que hacer de contado. Esto entonces lleva pues a una serie de cuestionamientos. Bueno, pero la realidad es que muchos venezolanos no van a poder seguir cubriendo sus cuotas de hipotecas, por ejemplo, por préstamos hipotecarios que han contraído en el pasado y que las contrajeron a una tasa de interés de 13,5%, que les cuesta sacrificio pagarlas, pero que más o menos lo pueden hacer. Sin embargo, ya pagar unas cuotas basadas en unas tasas de interés de 30, 35, 40%, elevaría de tal forma las cuotas que simplemente harían impagables a esas personas esas cuotas mensuales de hipoteca. En ese caso, entonces, estas personas se condenarían, precisamente esa masa poblacional de más bajos niveles de ingresos, esa clase media y clase de más bajos ingresos, se vería severamente afectada por una elevación de las tasas de interés. En este sentido, hay una serie de proposiciones que se han realizado y que están en estudio con las autoridades económicas, que pretenden precisamente proteger los intereses de estos miembros de la colectividad. Por ejemplo, aquellas personas que pidieron préstamos a tasas de interés variable y que se les elevaría esa cuota sustancialmente. El gobierno ha anunciado la implantación de unos esquemas de subsidios de estas tasas de interés, precisamente permitiéndole a estas personas que paguen una cuota basada en una tasa de interés más o menos similar a la previa, y el diferencial entre esa tasa básica y la tasa que existe en el mercado la cubriría el Estado. Para ello hay muchas alternativas, muchos caminos que se pudieran tomar. Uno de ellos, por ejemplo, es que el gobierno comprara la cartera de créditos de la banca hipotecaria de este tipo de créditos, específicamente de viviendas de interés social, y que entonces solamente le cobrara a los miembros de esa colectividad esas tasas de interés relativamente menores. Estas son cuestiones o son soluciones que podrían y que deben aplicarse en el caso específico de Venezuela, precisamente para que en este proceso de inminente elevación de las tasas de interés ante la aceleración inflacionaria que se prevé en la economía venezolana durante el año 1989, no salieran mayormente perjudicados la masa trabajadora y la clase media y de más bajos ingresos. Sin embargo, hay que tomar algo con una claridad meridiana, y es que si nosotros en la política económica, no de este año, sino de los próximos años, de los años subsiguientes, descuidamos el factor inflacionario y le damos una prioridad, digamos, secundaria a la inflación, solamente nos concentramos, por ejemplo, en buscar el objetivo de crecer intensamente, pero sin
sin preocuparnos por cuál va a ser el efecto inflacionario de esa política económica, y dejamos que la inflación tome cuerpo en Venezuela en una forma permanente, en una forma recurrente año tras año, pues simplemente lo que vamos a tener inevitablemente son tasas de interés sumamente altas, que a la larga van a ser prácticamente imposible o insostenible un subsidio permanente, recurrente de parte del gobierno a esta masa poblacional, y tarde o temprano será esa masa poblacional, esa masa de trabajadores de clase media y de clase más baja, la que irremediablemente se verá más severamente afectada dentro de la actividad económica. De allí la importancia capital, la importancia crucial de que uno de los objetivos centrales de la política económica a implantarse en el mediano y largo plazo en Venezuela sea la de mantener bajo control la inflación a través de una disciplina monetaria y fiscal, que es a fin de cuentas el factor esencial, el factor clave, el factor base para poder conseguir ese objetivo de mantener la inflación a raya. Y si bien debe también existir como uno de los objetivos fundamentales el de lograr un crecimiento aceptable de la economía, yo diría que inclusive deberíamos ponderar y medir, sacrificar quizás algunos puntos porcentuales de crecimiento si ello nos va a nosotros permitir mantener la tasa de inflación baja, porque es precisamente el control de esa inflación la que nos permitiría a su vez mantener tasas de interés bajas, tasas de interés en niveles racionales que no afecten directamente a la masa poblacional de más bajos ingresos y de medianos ingresos, a esa clase trabajadora que de lo contrario se vería inminentemente condenada a perder su vivienda y a no poder ni siquiera tener la aspiración de adquirir una vivienda en el futuro. Reciban un cordial saludo y hasta la próxima.